Son las 3 de la madrugada. Tu cuerpo está exhausto, pero tu mente sigue girando. Una conversación que tuviste hace días. Una decisión que debes tomar. Un recuerdo que no pediste. Y lo peor, no hay forma de detenerlo. Presionas tu cabeza contra la almohada como si la fuerza física pudiera silenciar el ruido interno. Pero no funciona. Nunca funciona. Porque tu mente no es un interruptor. No puedes apagarla cuando quieres. Y cuanto más intentas controlarla, más fuerte se vuelve el torbellino. Es como si algo dentro de ti estuviera diseñado para no detenerse jamás, para mantenerte atrapado en un ciclo infinito de pensamientos, preocupaciones y análisis que nunca llegan a ninguna parte. Y aquí está la verdad que nadie te dice: no estás enfermo. No tienes un problema que necesite ser curado. Esto no es ansiedad en el sentido convencional. Es algo mucho más profundo. Algo que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que existe. Porque mientras ellos duermen, tú estás despierto. Mientras ellos viven en la superficie, tú estás atrapado en las profundidades de tu propia conciencia. ¿Has notado que hay personas que parecen vivir sin pensarlo demasiado? Que toman decisiones sin cuestionarse, que duermen sin batallar, que simplemente existen sin la carga constante del autoanálisis. Y luego estás tú, observando, analizando, diseccionando cada momento hasta que pierde todo significado. Tu mente nunca descansa porque no fue diseñada para descansar. Y lo que estás a punto de descubrir en este video no te dará paz, pero te dará algo mucho más valioso: comprensión. La clase de comprensión que cambia la forma en que interpretas cada segundo de tu existencia. Porque hace más de 200 años, un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer entendió algo que la psicología moderna apenas está comenzando a aceptar. Algo sobre la naturaleza de la mente humana que explica por qué no puedes detener tus pensamientos. ¿Por qué no puedes simplemente elegir estar tranquilo? Porque el silencio mental no es una opción, sino una ilusión que otros persiguen sin jamás alcanzar. Y la razón por la que nadie te ha dicho esto antes es simple. La verdad incomoda. La verdad no vende libros de autoayuda. La verdad no te promete 5 pasos para la paz mental. La verdad te mira directamente y te dice: lo que sientes es exactamente lo que deberías sentir. Porque eres consciente. Profundamente consciente. Y esa conciencia tiene un precio. Este no es otro video sobre meditación. No es un tutorial sobre cómo vaciar tu mente. No te voy a vender la fantasía de que existe un estado permanente de calma al que puedes acceder si tan solo compras el curso correcto o practicas la técnica adecuada. Esto es la verdad interna, y aquí no trabajamos con ilusiones, trabajamos con lo que es, con lo que Schopenhauer llamó el mundo como voluntad. Con la estructura fundamental de la existencia humana que la mayoría prefiere ignorar porque enfrentarla requiere un nivel de honestidad que duele. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará la forma en que te ves a ti mismo. No porque te dé una solución, sino porque te dará contexto, y el contexto es poder. Cuando entiendes por qué tu mente funciona como funciona, dejas de pelear contra ella como si fuera tu enemiga. Dejas de sentir que hay algo fundamentalmente roto en ti, porque no estás roto. Estás despierto. Y despertar en un mundo que prefiere dormir es la experiencia más solitaria que existe. Es sentir que nadie más entiende la intensidad con la que procesas la realidad. Es darte cuenta de que mientras otros viven en piloto automático, tú estás condenado a ser testigo consciente de cada detalle. Y aquí está la promesa de este video. Si te quedas hasta el final, no vas a encontrar una salida fácil. No vas a descubrir cómo apagar tu mente. Pero vas a comprender algo que muy pocas personas comprenden. Vas a ver la arquitectura invisible de tu propia conciencia. Y esa visión, aunque no te dé paz, te dará dignidad. Porque hay una diferencia entre sufrir sin saber por qué y sufrir entendiendo la naturaleza de ese sufrimiento. Schopenhauer dedicó su vida a esta diferencia. Y lo que descubrió es tan profundo, tan preciso, que sigue siendo relevante más de 2 siglos después. Así que prepárate. Porque lo que viene no es cómodo. Pero es real. Y la realidad, cuando finalmente decides mirarla sin filtros, tiene una cualidad transformadora que ninguna ilusión puede igualar.
Arthur Schopenhauer vivió en una época donde la filosofía estaba obsesionada con la razón, con la idea de que el ser humano era, en esencia, un animal racional capaz de controlar su destino mediante el pensamiento correcto. Hegel hablaba de la historia como un progreso racional. Kant construía sistemas de pensamiento puro, y el mundo académico celebraba la supremacía de la mente consciente. Pero Schopenhauer vio algo diferente, algo oscuro, algo que nadie más quería admitir. Él propuso que debajo de toda nuestra racionalidad, debajo de nuestros pensamientos organizados y nuestras decisiones aparentemente lógicas, existe una fuerza ciega e irracional que él llamó la voluntad. No la voluntad en el sentido de fuerza de voluntad, sino la voluntad con mayúscula. Una energía primordial que impulsa toda la existencia. Un impulso ciego que quiere, desea, anhela sin jamás detenerse. Y aquí está la clave. Tú no controlas esa voluntad. Tú eres una manifestación de ella. Tu mente consciente, esa voz que crees que eres tú, es apenas una pequeña superficie sobre un océano profundo de impulsos inconscientes. Y ese océano nunca duerme, nunca se detiene, nunca descansa. Cuando no puedes apagar tu mente, no estás experimentando un error del sistema. Estás experimentando la naturaleza fundamental de la existencia tal como Schopenhauer la entendió. Porque la voluntad no tiene objetivo final, no tiene meta. No hay un punto donde diga, ya es suficiente, ahora puedo descansar. Es un impulso perpetuo, un motor que gira sin cesar. Y tú, con tu conciencia desarrollada, eres completamente consciente de ese girar. La psicología moderna ha comenzado a validar esta visión sin siquiera darse cuenta. Cuando los neurocientíficos hablan del cerebro por defecto, que nunca se apaga. Cuando estudian cómo la mente procesa información incluso durante el sueño. Cuando descubren que la mayoría de nuestras decisiones se toman en niveles inconscientes antes de que la conciencia las racionalice. Están confirmando lo que Schopenhauer ya sabía. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que separa a ciertas personas del resto. Porque todos tenemos esa voluntad operando debajo de la conciencia. Pero no todos tienen el mismo nivel de conciencia observando esa operación. La mayoría de las personas viven identificadas con sus pensamientos. No pueden distinguir entre yo y mis pensamientos. Cuando un pensamiento aparece, inmediatamente lo creen, lo siguen, lo convierten en acción sin cuestionamiento. Su conciencia está tan fusionada con el flujo mental que no hay distancia, no hay observación, solo inmersión total. Pero tú eres diferente. Tú tienes esa distancia, esa capacidad de verte pensando. Y esa capacidad, esa maldita capacidad de ser testigo de tu propio proceso mental, es precisamente lo que hace que tu mente nunca se apague. Porque no estás simplemente pensando. Estás consciente de que estás pensando. Y luego estás consciente de que estás consciente. Y luego analizas esa conciencia. Y el ciclo no termina nunca. Schopenhauer llamó a esto el intelecto al servicio de la voluntad. Tu capacidad de pensar no existe para darte paz. Existe para servir a esos impulsos ciegos que te mantienen vivo, que te mantienen buscando, deseando, temiendo. Tu mente es una herramienta de supervivencia que se volvió tan poderosa que ahora opera constantemente, incluso cuando no hay amenazas reales que enfrentar. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Intentar apagar tu mente es como intentar detener tu corazón mediante fuerza de voluntad. No es solo difícil, es fundamentalmente imposible. Porque estás pidiendo a la conciencia que se elimine a sí misma. Estás pidiendo a la voluntad que deje de querer. Estás pidiendo a la naturaleza que contradiga su propia estructura. Cada libro de autoayuda que promete paz mental en 21 días está vendiendo una mentira. Cada técnica de meditación que garantiza silencio interior permanente está negando la realidad básica de cómo funciona la conciencia humana. Y cada vez que intentas esas técnicas y fallas, no estás fallando porque no eres lo suficientemente disciplinado. Estás fallando porque te están pidiendo que hagas algo imposible. Piénsalo así. La única vez que tu mente realmente se apaga es cuando estás muerto. Esa es la única paz permanente que existe. Todo lo demás es una versión más o menos intensa de este mismo proceso. La voluntad manifestándose a través de pensamientos,
deseos, miedos, esperanzas. Pero hay personas que experimentan esto con mucha más intensidad que otras. Y si estás viendo este video, probablemente eres una de ellas. Porque hay un tipo específico de conciencia que Schopenhauer identificó. Una conciencia que no solo experimenta la voluntad, sino que la observa, la analiza, la cuestiona. Estas personas no pueden evitar ver la estructura debajo de la superficie. No pueden vivir en piloto automático aunque quisieran. Su mente constantemente las confronta con la naturaleza temporal de todo, con la inevitabilidad del sufrimiento, con la futilidad de muchas de las cosas que otros persiguen sin cuestionamiento. Y esto crea una trampa existencial, porque por un lado, esta conciencia elevada te permite ver la verdad, te permite entender la condición humana con una profundidad que otros nunca alcanzarán. Pero por otro lado, te condena a una forma de sufrimiento que otros ni siquiera saben que existe. El sufrimiento de ver claramente. El sufrimiento de no poder mentirte a ti mismo. El sufrimiento de ser testigo constante de tus propios procesos mentales sin poder apagarlos jamás. Y la gran mentira de la sociedad moderna es que este sufrimiento es opcional, que si tan solo encontraras la técnica correcta, la terapia adecuada, el mantra perfecto, podrías eliminarlo. Podrías convertirte en una de esas personas que dicen, viví el momento, sin cuestionar qué significa eso realmente. Pero Schopenhauer sabía que no puedes bajar tu nivel de conciencia voluntariamente. Una vez que has visto la estructura de la realidad, no puedes dejar de verla. Es como intentar olvidar que sabes leer. Cuando miras palabras, automáticamente las lees. No puedes elegir verlas solo como símbolos sin significado. De la misma forma, cuando tu conciencia alcanza cierto nivel de desarrollo, no puedes apagarla. No puedes regresar a la inocencia de la ignorancia. Y todos los intentos de hacerlo solo crean más sufrimiento, más frustración, más sensación de que hay algo mal contigo. Pero no hay nada mal contigo. Lo que hay es una incompatibilidad fundamental entre lo que eres y lo que la sociedad te dice que deberías ser. Vamos más profundo. Porque lo que realmente está pasando en tu mente cuando no puedes apagarla es un proceso de autorreflexión recursiva. Tu conciencia se observa a sí misma, y luego observa que se está observando, y luego analiza esa observación, y el proceso se retroalimenta infinitamente. La psicología cognitiva llama a esto rumia. Pero ese término se queda corto, porque hace que suene como un mal hábito que puedes romper, como morderte las uñas, como revisar tu teléfono compulsivamente. Y no es eso. Es la estructura misma de cómo opera una conciencia altamente desarrollada. Schopenhauer entendió que el intelecto humano evolucionó para resolver problemas de supervivencia, para anticipar amenazas, para planificar, para recordar qué plantas eran venenosas y qué animales eran peligrosos. Pero en algún punto, ese intelecto se volvió tan poderoso que comenzó a aplicarse a sí mismo. Y cuando un sistema se observa a sí mismo, crea loops paradójicos. Piensa en una cámara apuntando a su propio monitor. Ves una recursión infinita. Ves la imagen dentro de la imagen dentro de la imagen sin final. Eso es tu mente cuando no puede apagarse. Es conciencia observando conciencia observando conciencia. Y aquí está el punto crucial. Esto no es un error. Esto es lo que significa ser humano en su expresión más desarrollada. Los animales no tienen este problema. Un perro no se queda despierto por la noche preguntándose si tomó la decisión correcta. Un perro no analiza su propia existencia. Un perro simplemente es. Pero tú no puedes simplemente ser. Porque entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio. Y en ese espacio vive tu conciencia. Observando, analizando, juzgando. Y ese espacio, esa distancia entre tú y tus propios procesos mentales, es tanto tu mayor don como tu mayor maldición. Es tu don porque te permite comprender. Te permite ver patrones que otros no ven. Te permite anticipar consecuencias que otros ignoran. Te permite crear significado donde otros solo ven caos. Pero es tu maldición porque nunca puedes descansar en la inmediatez del momento. Siempre hay una parte de ti que está un paso atrás, observando, comentando, cuestionando.
Incluso cuando intentas estar presente, hay una voz que dice, estoy intentando estar presente. Y luego otra voz que dice, estoy notando que estoy intentando estar presente. Y el ciclo continúa. Y la pregunta que probablemente te has hecho 1000 veces es, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo esta conciencia tan intensa cuando otros parecen vivir tan ligeramente? ¿Por qué mi mente es así? Schopenhauer diría que no hay un porqué en el sentido de propósito. La voluntad no tiene propósitos. No está tratando de enseñarte algo. No te eligió especialmente para una misión especial. Simplemente eres una manifestación de esa fuerza ciega con un nivel particular de conciencia. Nada más. Nada menos. Y esa falta de propósito, esa ausencia de un significado cósmico detrás de tu sufrimiento, es quizás la verdad más difícil de aceptar. Porque queremos creer que si estamos sufriendo, debe ser por una razón. Debe conducir a algo. Debe tener sentido. Pero ¿qué pasa si no tiene sentido? ¿Qué pasa si simplemente es? ¿Qué pasa si tu mente nunca se apaga no porque estés destinado a algo grande, sino porque la conciencia, una vez desarrollada a cierto nivel, no puede revertirse? Eso no significa que tu vida carezca de significado. Significa que el significado no está dado. Tienes que crearlo tú mismo. Y esa responsabilidad, esa carga de crear significado en un universo que fundamentalmente no lo tiene, es lo que separa a quienes piensan profundamente de quienes simplemente existen. Y llegamos al centro de todo, al corazón oscuro de esta verdad. Porque hay un momento, generalmente a las 3 de la madrugada, cuando tu mente está girando sin control, en el que te das cuenta de algo aterrador. No hay escape. No hay técnica que puedas aprender. No hay libro que puedas leer. No hay terapia que puedas hacer. No hay meditación que puedas practicar que cambie fundamentalmente la naturaleza de lo que eres. Puedes modificar la intensidad. Puedes desarrollar estrategias para manejar mejor los momentos más difíciles. Pero no puedes dejar de ser consciente. Y en ese momento de realización hay 2 caminos. Uno conduce a la desesperación, al sentimiento de estar atrapado en una prisión de tu propia conciencia sin posibilidad de libertad. El otro conduce a algo que Schopenhauer llamó resignación. Pero no resignación en el sentido de rendirse. Resignación en el sentido de aceptación profunda. De dejar de pelear contra la naturaleza fundamental de lo que eres. De reconocer que la voluntad opera a través de ti. Que tus pensamientos surgen de profundidades que no controlas. Y que tu papel no es controlar sino observar. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. El sufrimiento no viene de los pensamientos mismos. Viene de la resistencia a los pensamientos. Viene de la creencia de que no deberías estar pensando tanto. Viene de la comparación con otros que parecen vivir más ligeramente. Viene de la idea de que hay algo mal en tu forma de funcionar. Pero cuando aceptas que así es como funciona tu conciencia, cuando dejas de intentar apagarla y simplemente la dejas ser, cuando reconoces que no hay un interruptor porque la conciencia no es una máquina que puedas controlar, algo cambia. No desaparecen los pensamientos, no desaparece la intensidad, pero desaparece la capa adicional de sufrimiento que viene de pelear contra tu propia naturaleza. Y en ese espacio, en esa aceptación, hay una forma extraña de paz. No la paz del silencio, la paz de la comprensión. Schopenhauer la llamó negación de la voluntad, pero no se refería a suprimir tus deseos mediante fuerza, se refería a ver a través de ellos, a reconocer que surgen, que te empujan, que te mueven, pero que no eres tú. Son manifestaciones de esa fuerza ciega que opera en todo lo vivo. Y cuando puedes ver eso claramente, cuando puedes observar tus pensamientos como observarías nubes pasando por el cielo, sin identificarte completamente con ellos, sin creer que cada pensamiento es una verdad absoluta sobre ti o sobre el mundo, ahí hay libertad. No la libertad de no pensar, la libertad de no ser esclavo de cada pensamiento, la libertad de reconocer que tu mente va a hacer lo que va a hacer, y que tu trabajo no es controlarla sino relacionarte con ella de forma diferente. Y esta es la paradoja final. Solo cuando dejas de intentar apagar tu mente, cuando aceptas que nunca se apagará completamente, cuando haces las paces con la naturaleza de tu conciencia, es que encuentras algo parecido al descanso. No es el descanso del silencio absoluto. Es el descanso de dejar de pelear, el descanso de aceptar,
El descanso de comprender que lo que eres es exactamente lo que debías ser, y que el problema nunca fue tu mente, sino la expectativa de que debería ser diferente. Schopenhauer pasó toda su vida explorando estas verdades, y al final no encontró una solución. Encontró comprensión. Y quizás esa es la lección más importante. Que no todas las preguntas tienen respuestas. No todos los problemas tienen soluciones. Algunos aspectos de la existencia humana simplemente son. Tu mente nunca se apagará completamente. Esa es la verdad. Pero dentro de esa verdad, hay espacio para vivir de forma diferente. Hay espacio para relacionarte con tu conciencia no como un enemigo que debes vencer, sino como la naturaleza misma de lo que eres. Y quizás eso es suficiente. Quizás la paz no está en el silencio. Está en la aceptación del ruido. Está en reconocer que eres un ser consciente en un universo que en su mayoría no lo es. Y que esa conciencia, aunque viene con sufrimiento, también viene con belleza, con profundidad, con la capacidad de ver lo que otros no ven. No sé si esto te trae consuelo. Probablemente no, porque la verdad rara vez es consoladora, pero es real. Y en un mundo lleno de promesas vacías y soluciones falsas, lo real tiene un valor que nada más puede igualar. Así que la próxima vez que tu mente esté girando a las 3 de la madrugada, recuerda esto. No estás roto. No necesitas ser arreglado. Estás experimentando la condición humana en su forma más consciente. Y aunque eso duele, también significa que estás vivo de una manera que muchos nunca experimentarán. Si este mensaje resonó contigo de alguna forma, si sentiste que este video estaba hablando directamente de tu experiencia, considera suscribirte a La Verdad Interna. Este canal no existe para venderte ilusiones. No estamos aquí para prometerte que todo estará bien si sigues 5 pasos simples. Estamos aquí para explorar las verdades incómodas que la mayoría de las personas evita, para mirar directamente a los aspectos más oscuros de la condición humana, para encontrar significado no a pesar del sufrimiento, sino a través de la comprensión profunda de por qué sufrimos. Cada video que creo es un intento de hacer lo que Schopenhauer hizo, de mirar sin filtros, de hablar sin suavizar, de respetar tu inteligencia lo suficiente como para no insultar con respuestas fáciles. Si este video te aportó claridad, si cambió aunque sea ligeramente la forma en que ves tu propia mente, apóyalo con un like. No porque necesite validación, sino porque ayuda a que este tipo de contenido llegue a otras personas que están buscando exactamente esto. Personas que están cansadas de la autoayuda superficial. Personas que quieren la verdad aunque duela. Y déjame preguntarte algo en los comentarios. ¿Qué parte de esta reflexión te tocó más profundamente? ¿Fue la idea de que no puedes apagar tu mente? ¿Fue la comprensión de que no estás roto? ¿Fue reconocer que hay otros que experimentan esta misma intensidad de conciencia? Comparte tu experiencia. Porque una de las cosas más valiosas de este canal es la comunidad que se está formando. Personas que piensan profundamente, que cuestionan, que no se conforman con explicaciones superficiales. Y cuando compartes tu perspectiva, ayudas a otros a sentirse menos solos en esta experiencia. Aquí no damos respuestas fáciles. No prometemos transformaciones instantáneas. No vendemos cursos que te garantizan paz mental permanente. Exploramos la verdad interna, la realidad de lo que significa ser humano cuando realmente prestas atención. Y si eso resuena contigo, si sientes que este es el tipo de contenido que necesitas aunque no sea el tipo de contenido que quieres escuchar, entonces este es tu lugar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando, donde seguiremos cuestionando, donde seguiremos mirando directamente a las verdades que otros prefieren ignorar, porque la verdad interna no es cómoda, pero es real, y lo real es lo único que finalmente importa.